como su Señor y su Salvador personal. A estas alturas del gran conflicto entre el bien y el mal, todos han podido hacer una decisión entre adorar a la bestia, su imagen, y recibir la marca de la bestia, el nombre o el número de su nombre, o adorar al Creador, que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Todos aquellos que no eligieron adorar al Creador, todos aquellos que eligieron seguir el camino de la bestia, la imagen de la bestia, y recibir el sello de este poder o el nombre o la marca de este poder, finalmente no pueden ya recibir el perdón porque la obra intercesora de Jesús ha terminado en el cielo. Nadie entra y no puede salir perdón desde el santuario del cielo. Al final del libro de Apocalipsis nosotros encontramos que hay una declaración que está asociada a este momento, a este contexto. El capítulo 22 de Apocalipsis, en el versículo 11 y 12, menciona que antes de la segunda venida de Jesús, versículo 12 dice: aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Pero antes de esa venida de Jesús, el verso 11 menciona una declaración relacionada con esta ausencia de intercesora de Cristo en el santuario. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Cuando llega el momento en que ya nadie puede entrar al santuario a pedir perdón, cuando ya no sale el perdón de Dios desde el santuario porque Jesús ha terminado su obra mediadora, intercesora, ha terminado el juicio de Dios también en ese santuario, y el tiempo de gracia para la humanidad ya ha terminado, en ese momento se decreta que el que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía. Ya no hay posibilidad de perdón para aquellos que rechazaron la gracia de Dios. Todos aquellos que rechazaron el mensaje salvador de Jesucristo, aquellos que rechazaron la obra redentora de Cristo, aquellos que no pusieron a Cristo en primer lugar, aquellos que eligieron obedecer a los hombres antes que a Dios, aquellos que en vez de adorar al Creador, que envió a su Hijo unigénito para salvarnos, eligieron adorar a este poder llamado la bestia, a la imagen, y recibir la marca, el nombre y el número de este poder. En otras palabras, elegir la apostasía en vez de seguir al Cordero, aquellas personas ya no tienen vuelta atrás. Los que hasta ese momento han sido injustos siguen siendo injustos. Los que están impuros, sucios por sus pecados, siguen con la mancha del pecado en ellos. No hay perdón, se ha terminado la intercesión para ellos y no hay más posibilidad de redención cuando el fin del tiempo de gracia termine y Jesús deje de interceder en el santuario por ellos. Pero ¿qué pasa con los que han creído en Jesús? ¿Qué pasa con los creyentes? ¿Qué pasa con los que siguen creyendo en Jesús? Que a estas alturas tendrán que experimentar los decretos de esta unión de poderes políticos religiosos que prohibirán comprar y vender a todos aquellos que no tengan la marca, el nombre o el número de este poder. ¿Qué pasará con los fieles en este momento? Primero, debiéramos recordar algo que nos dice Hebreos, la carta de Pablo a los Hebreos, cuando habla de la obra intercesora de Jesús. Un aspecto muy importante. En el capítulo 7 de Hebreos, el apóstol San Pablo dice en el versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, los creyentes, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús siempre sigue siendo el intercesor de su pueblo. Aquí es bueno recordar cómo se producía en los días del Antiguo Testamento la intercesión a favor del pueblo de Dios. Si nosotros leyéramos, por ejemplo, el capítulo 16 del libro de Levítico, que habla acerca del día de expiación, veríamos que el sumo sacerdote de Israel en ese día solemne, en que los pecados del pueblo de Dios quedaban borrados, totalmente eliminados de los registros de Dios, en ese día el sacerdote, luego de ofrecer
sacrificios por sus propios pecados, por los de su familia y por los del pueblo, entraba al lugar santísimo del santuario terrenal y allí ofrecía la sangre sustitutoria para el perdón de los pecados del pueblo de Israel. Esta obra solemne representaba la obra de Jesús, que en el santuario del cielo, como nuestro sumo sacerdote, ofrece en el momento del juicio su sangre para que nuestros pecados finalmente sean borrados de los registros celestiales. Durante todo el tiempo que el sumo sacerdote terrenal estaba en el santuario terrenal, en el lugar santísimo, en el día de la expiación, ardía lo que se conoce como el sacrificio continuo. El sacrificio continuo es mencionado varias veces en el Pentateuco cuando se habla de ese cordero que era ofrecido en la mañana y en la tarde por los pecados del pueblo de Israel. Los israelitas, cuando cometían algún pecado y estaban lejos de Jerusalén, no podían llevar la ofrenda sustitutoria en ese momento. Pero por los pecados de todo el pueblo de Israel, que no podía llevar la ofrenda en el momento de sus faltas, ardía continuamente en el santuario un sacrificio continuo. Ese continuo sacrificio era un símbolo, una representación de los méritos continuos de Jesús para salvar a sus hijos, de los méritos continuos de Jesús aplicados a todos los creyentes. Así que mientras el sumo sacerdote estaba en el santuario terrenal, en el lugar santísimo, había un sacrificio continuo por todo el pueblo de Israel. Mientras él cumplía los ritos del día de expiación, había un sacrificio continuo. Cuando él terminaba la ceremonia del día de expiación, había un sacrificio continuo. Y cuando él salía para bendecir al pueblo, había un sacrificio continuo. En otras palabras, el continuo siempre estaba a favor de los hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Que aunque Jesús finalmente no continúe con su intercesión en el santuario del cielo, aunque ya no pueda entrar a ese santuario nadie en busca de perdón, porque ya Jesús no intercede por los que no creyeron en él, por los que lo rechazaron, aunque ya no pueda salir de ahí el perdón de los pecados ni el don del Espíritu Santo a los que rechazaron la gracia de Dios, Jesús sigue siendo el intercesor y el ayudador de su pueblo. Jesús sigue aplicando sus méritos a favor de su pueblo. Jesús sigue declarando justos y santos a los que creyeron en él. Por eso en ese decreto que hemos leído, mientras para algunos ya no hay vuelta, ya no hay retorno, y el que es injusto sigue siendo injusto, y el que es impuro sigue siendo impuro, para el creyente sigue siendo justo, y el creyente sigue viviendo el proceso de santificación. De tal manera que Jesús le sigue dando sus méritos para él, sigue aplicando los méritos de su sacrificio a favor de él, y sigue obrando con su Espíritu Santo en la vida del creyente. Por lo tanto, cuando el tiempo de gracia termine para este mundo y nadie puede entrar al santuario en busca de perdón, Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, seguirá siendo el Salvador de todos aquellos que lo recibieron como su Señor y Salvador personal. No tenemos nada que temer si hemos aceptado a Jesús. Él siempre será nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Restaurador, nuestro Ayudador. Confía en Jesús, entrégale tu vida, que el Señor te bendiga.